Buenos días. En este vídeo vamos a explicar cómo funciona el tráfico multicast, tanto cuando utilizamos el modo denso como cuando utilizamos el modo disperso. Pero aquí nos centraremos en el modo denso. Bien, en cualquier caso, ¿cómo funciona el encaminamiento multicast? Lo que vamos a ver a continuación, lo primero que hay que decir es que lo que vamos a ver a continuación es cuando el protocolo IGMP ya establecido, ya sabe cada router quién o quiénes son los hosts que están interesados en una emisión multicast. Por tanto, ya los routers son capaces de dirigir el tráfico multicast por internet hasta llegar a su destino. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo, una vez se sabe quiénes son los destinatarios, cómo los routers hacen que cada mensaje multicast llegue a su destino. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hay que tener claro es que el encaminamiento multicast funciona al revés que el encaminamiento unicast. Es decir, no se encamina en función de la dirección de destino, sino que se encamina en función de la dirección origen del mensaje multicast. ¿De acuerdo? De tal forma que lo que hace es que se busca la ruta óptima para llegar al emisor. ¿De acuerdo? Siempre los routers en el camino van a buscar la ruta óptima para llegar al emisor. Cuando la encuentra, solicita a los routers del camino que le hagan llegar esos paquetes. ¿De acuerdo? Es decir, aquí siempre van a ser los receptores de un grupo el que va a buscar la ruta óptima para llegar al emisor. ¿De acuerdo? Y eso hace que deba haber una ruta unicast viable emisor-receptor y que además sea simétrica. Es decir, que el algoritmo de encaminamiento unicast tiene que ser simétrico. Tiene que tener el mismo camino del emisor al receptor como del receptor al emisor. ¿Por qué? Pues porque en este caso vamos del receptor al emisor. Si no fuera el mismo camino que el del emisor al receptor, entonces crearíamos ciclos y sería un desastre. Bien, entonces, básicamente existen dos modos de realizar el encaminamiento multicast, el modo denso y el modo disperso. En el modo denso, lo que hacemos es inundar. Es como un broadcast. Los datagramas multicast se propagan por toda la red y se establece un árbol de inundación sin bucles utilizando el spanning tree. Y si algún router luego no está interesado en esa emisión, pues entonces a posteriori solicita podar esa rama para que no se inunde más por ahí. Por el contrario, el modo disperso es al revés. El modo disperso presupone que en principio nadie o solo una minoría de routers están interesados en la emisión y por tanto no se le envía ninguno. Y si alguien quiere o se interesa en esa emisión, entonces lo deberá solicitar con un mensaje que se llama mensaje join. Bien, el modo denso es el más antiguo y el más sencillo, ¿vale? Y el problema es que, claro, no es eficiente porque genera mucho tráfico innecesario y, por tanto, pues no es escalable, ¿vale? Entonces, en concreto, vamos a utilizar el segundo ejemplo de los protocolos que aparece ahí, el PIM-DM, que viene de Protocol Independent Multicast Dense Mode o Protocolo Multicast Independiente Modo Denso. Bien, el modo disperso es preferible al modo denso cuando el número de receptores es minoritario, aunque es el más utilizado hoy en día en Internet. Lo que pasa es que vamos a ver los dos porque los dos se utilizan aún, ¿vale? Bien, entonces, lo primero vamos a estudiar el protocolo DM, el protocolo multicast independiente en modo denso. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular las rutas óptimas, ¿vale? Y para eso, para calcular las rutas óptimas, utiliza la tabla del routing multicast, independientemente de qué algoritmo de routing utilice el router, ¿vale? Por eso se llama protocolo independent, porque este protocolo multicast es independiente de qué protocolo unicast se utilice. Podemos utilizar OSPF o IGRP o BRGP o cualquier protocolo de encaminamiento multicast, ¿vale? Entonces la idea es que el tráfico se transmite inicialmente por inundación y los bucles se evitan utilizando la técnica RPF-check, ¿de acuerdo? Luego, además, los routers que posteriormente no estén interesados pueden enviar comandos prune, que en inglés significa podar, y si luego cambian de opinión, se pueden de nuevo injertar la rama que cuelga de ese router, ¿vale? Mediante comandos de graft o de injerto. Bien,
hay que tener muy presente que la inundación y el posterior podado se repite cada 3 minutos. ¿De acuerdo? Entonces este protocolo ya fue estandarizado por la IETF, ¿de acuerdo? Y se utiliza junto con el sparse mode. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué es esto del RPF check? El RPF check viene de Reverse Path Forwarding Check, que quiere decir chequeo del encaminamiento por la ruta inversa. ¿Vale? Es una forma de evitar bucles por inundación que se basa en realizar este algoritmo. El paso 1 es analizar la interfaz de entrada del paquete y su dirección de origen. La idea es que consultamos en la tabla de rutas de la interfaz, o sea, la interfaz de la ruta óptima hacia la dirección del origen. Es decir, si desde nuestro router quisiéramos enviar un mensaje unicast a la dirección de origen, ¿cuál salida sería la óptima hacia esa dirección? Y si esa salida del router fuera justo la interfaz de entrada por la que nos ha llegado el router, entonces esa entrada se acepta y es redistribuida por inundación por el resto de salidas. En caso contrario, el paquete se descarta. ¿De acuerdo? El RPF check se utiliza tanto en el modo denso, en PIN-DM, como en el modo disperso, como sparse mode, ¿vale? Y como hemos dicho, el RPF check es incompatible con rutas asimétricas. ¿Por qué es incompatible? Pues porque, como decimos, lo que analiza en la tabla de rutas es, fijaros, la interfaz de la ruta óptima hacia la dirección origen del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, si el encaminamiento desde el origen hasta nuestro router no fuera por la misma ruta que desde nuestro router hacia el origen, es decir, si no fuera simétrica, entonces no serviría de nada y el RPF check no nos garantizaría que se evitan los bucles. Bien, aquí vemos un ejemplo donde vamos a ver cómo funciona el RPF check, ¿vale? Entonces, aquí hemos puesto en cada router una salida en rojito con una flechita en rojo y hemos supuesto que esa salida que está marcada con una flechita roja es la que el algoritmo de encaminamiento dice que es óptima para llegar hasta el origen de la emisión multicast. En este caso, el origen de la emisión multicast está en el router A. Pues bien, en el resto de routers tenemos marcada en rojo, la salida, que sería la salida óptima desde cada uno de los routers hacia el origen de la emisión, que es el router A. ¿Vale? Entonces, bien, ¿en qué consiste el RPF check? Bueno, vemos que en la inundación, ¿vale? Si el router A comenzara a enviar la información, el tráfico multicast, pues lo enviaría tanto a B como a D, ¿de acuerdo? Y a su vez, D lo transmitiría por la interfaz S1 hacia E y B también lo transmitiría por su interfaz S2 hacia E, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, aquí RPF check funciona de la siguiente forma. ¿Qué ocurre en D? En D, ¿por dónde le llega el mensaje multicast? Le llega por la interfaz S0, pero la interfaz S0 en D es la que marcada como la óptima. Por lo tanto, hace la comprobación y ve que si el tráfico multicast le llega por su interfaz óptima hacia el origen, que es A, entonces lo acepta y lo distribuye por el resto de salidas, es decir, prosigue la inundación. En este caso, el router D solo tiene otra salida, que es S1, y entonces pues lo envía por S1. Por otro lado, en B ocurre lo mismo. Resulta que la interfaz óptima para ir de B a A es la S0. Y entonces cuando le llega algo por ahí, en la comprobación sí que pasa esa comprobación y por tanto lo redistribuye por el resto de salidas. Ahora luego veremos lo que pasa cuando sale por S1. Pero en B, cuando saca su tráfico, este tráfico multicast por S2, a continuación llega a E. ¿De acuerdo? Bien, ocurre que en E pasa lo mismo. En E, como el tráfico le ha llegado por el interfaz S1, pues él lo redistribuye por el resto de interfaces, ¿vale? Entonces, el que saca por S0, ¿cómo le llega a D? Le llega por el interfaz S1 de D, ¿vale? Entonces, al realizar la comprobación del RPF check, como el interfaz óptimo para ir de D a A es S0 y no es S1, entonces ahí corta la inundación. ¿De acuerdo? Poda la inundación. De la misma forma, nos habíamos quedado en B,
¿vale? Cuando le llega algo por S0, por la interfaz S0 en B, B lo retransmite por todas sus salidas. Ya hemos visto lo que ocurría con la salida S2, pero también ocurre lo mismo con la salida S1, ¿vale? B reenvía su tráfico multicast por la salida S1. Y cuando le llega a C, pues C también reenvía por todas sus salidas, ¿de acuerdo? A su vez, el router G también lo hace por todas sus salidas y el router F por todas sus salidas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con lo que le llega al router F? El tráfico multicast que le llega al router F, como le llega por la ruta óptima, la acepta y la reenvía por sus salidas S0 y S2. Pero la salida S2 del router F va a parar a la entrada S2 o a la interfaz S2 del router E, que no es la ruta óptima para ir a A, y por tanto E también corta la inundación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería la inundación inicial. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las tablas. En cada router tendríamos las tablas, ¿de acuerdo?, con las inundaciones y por donde tienen que ir, digamos las tablas de encaminamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la primera inundación inicial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llega D, pues D retransmite porque cumple las condiciones. También ocurre lo mismo en el router E, que retransmite, pero D cortaría, es decir, esto es lo mismo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y tendríamos los mismos cortes provocados por el RPF check, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de emisión broadcast y podado. Supongamos que en la red Ethernet que está conectada al router E hay un host que se conecta a un grupo multicast, ¿vale? Y por tanto, lo que ocurre es que a partir de ese momento, en el router E, el protocolo IGMP hará que se nos active el grupo 224.222, o que digamos que el router E tenga como grupo multicast de esa red a ese grupo. Bien, cuando aparece el emisor de ese grupo, lo primero que ocurre es una inundación, y por tanto va a ocurrir la inundación que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, fijaos que el tráfico multicast le llega a su destino. ¿De acuerdo? Bien, una vez que le está llegando ya a su destino, ahora viene el podado del árbol. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que si continúa llegando el tráfico multicast, como D le estaba enviando a D también el tráfico y E no paraba de rechazar ese tráfico, pues al final le dice, oye, aquí a mí no me lo mandes, que por ahí no me... Y lo mismo ocurre en el router D, ¿de acuerdo? Y en todos aquellos interfaces que no se utilizan. Así pues, el router D le enviará una petición de podado a A, puesto que él no tiene en su red de Ethernet, no tiene ningún miembro de ese grupo, ¿vale? Y E no va a aceptarlo por su entrada S0, puesto que no cumple con el RPF check. De la misma forma, E va a enviarle a F una petición de poda y también ocurrirá al contrario. F le enviará a E una petición de poda para que no envíe todo ese tráfico multicast. Y lo mismo ocurrirá en los routers F y G. Además, como G no tiene ningún grupo multicast, ¿vale?, también ocurrirán mensajes de poda. ¿De acuerdo? Bien. Además, fijaos que como F tampoco tiene ningún grupo multicast, ¿de acuerdo?, también le enviará a C un mensaje de poda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos todos estos mensajes de poda. Y al final, ¿qué ocurre? Al final, obviamente, C también le enviará algo a B porque no tiene ninguna red
Ethernet en la que haya ningún host de ese grupo, y al final, después de todos los mensajes de poda, al final fijaos que solo queda la ruta directa hacia el host miembro del grupo 224.222, es decir, queda la ruta ABE. Bien, supongamos ahora el caso contrario, solo llega el tráfico multicast por la vía ABE, llega al host 170.222 y ahora va a aparecer un nuevo host que se une a ese grupo multicast. Este host está unido al router F. En ese caso, ¿qué es lo que hace el router? Como se anota que tiene unos nuevos grupos, es decir, el protocolo IGMP va a activar ese nuevo grupo, a partir de ese momento el router F envía por la salida óptima hacia el origen de la emisión, envía una petición de graft, una petición de injerto. ¿De acuerdo? Y por tanto, en ese momento el router C en sus tablas actualizará que ya no tiene que podar el envío al grupo 224.222 por la interfaz S2 y a su vez enviará una petición de injerto al router B que hará lo mismo. ¿De acuerdo? Anulará el podado que tenía en S1 y a partir de ese momento fluirá también el tráfico multicast también hacia su destino. ¿De acuerdo? Bien. Una vez estamos en esa situación, si apareciera un segundo emisor del grupo 224.222, ¿vale? Este emisor estuviera en el host este de la izquierda, en el 150.222, que está unido a la red Ethernet del router D, ¿qué ocurriría? Pues también se realizaría una emisión por inundación. ¿De acuerdo? Y por tanto llegaría a todos los routers. Lo que pasa es que si no hay nadie interesado, ¿de acuerdo? Pues empezaría a aparecer mensajes de poda para que solo llegara a aquellos routers que estuvieran interesados en ese grupo, que serían los routers E y F. Del resto, pues bueno, aparecerían grupos de poda. ¿De acuerdo? De tal forma que esa emisión solo iría a los routers E y F. Porque todos los routers de la otra rama, ¿vale?, generarían sus mensajes de poda. Bien, entonces, los problemas que tiene este modo denso para el de funcionamiento del protocolo multicast es que, primero, cada router tiene que mantener la topología del spanning tree, ¿vale?, la relación de las ramas que cuelgan en el árbol, y además para cada emisor, para cada host emisor, este árbol es diferente, por lo tanto puede tener que mantener varios árboles de emisión. Y además tiene que mantener la relación de las ramas que han sido podadas para cada emisor y para cada grupo. Por ello, pues eso, hay una gran cantidad de información de estado y por tanto esto no es escalable, ¿vale? Cuando hay muchas redes, pues esto no es escalable, cuando hay varios emisores y grupos. Y luego además hay que tener en cuenta que para construir el spanning tree inicial se procede por inundación y esta inundación se repite cada 3 minutos, con lo cual estamos generando mucho tráfico, una sobrecarga de tráfico bastante grande. Bien, por ello surgió el funcionamiento del Protocol Independent Multicast Sparse Mode, es decir, o modo disperso, que se basa en otra filosofía completamente distinta, ¿vale?, que es construir árboles en la tabla del routing unicast y utilizaremos un rendezvous point, pero esto lo explicaremos en un vídeo aparte.